Escuchamos a Tonolec, hay Corazoncito. Y hablando de este corazoncito, nos vamos a Castelar para conversar con María Rosa Lojo. Estuvimos hace muy poco con ella en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Borges, la exprimimos, grabando pobre. para Palabradas, No sí, ir, fotos, textos, de todo. Todo. Hola María Rosa, un gusto enorme. Ana Gastón te saluda, buen día. Hola Ana, hola Gastón, qué alegría Hola, qué escucharlos. lindo qué lindo verte, qué lindo que estés acá con nosotros. De Eh, alguna forma nos estamos Sí, viendo. tal cual. Sí, es verdad. María Rosa Lojo, que su vasta obra creativa, traducidas a varios idiomas, recordemos algunas de sus novelas, La pasión de los nómades, La princesa federal, Una mujer de fin de siglo, Las libres del sur, Finisterra, Árbol de familia, Todos éramos hijos, Solo queda saltar, bueno, y la colección de cuentos también, Historias ocultas en la Recoleta. No pudimos hablar de toda la obra cuando No. vino, pero también hicimos hincapié en lo que hicieron ahí, Narrativas al sur del río Bravo, la colección de Corregidor, y ahora acaba de salir en una edición para España, que lo editó Graviola, Árbol de familia. Sí, Qué lindo libro, ¿no? Porque ahí recorre toda tu árbol genealógico. sí, sí, es una novela autoficcional que en este caso, bueno, la novela se consigue en Argentina porque fue publicada por Penguin Random House la primera vez en 2010. La sacó Ujú. Sudamericana, después pasó a Bolsillo, se consigue en ese formato, pero la edición española es muy especial porque es una edición de artes, con fotos intervenidas por una artista vasca, Garbi Galatea, que ha bordado fotos de mi propio archivo de familia. Tienen un bordado encima, bueno, habrán visto quizá las reproducciones. Yo todavía no tengo el libro físico. Es muy Claro. emocionante Qué Sí, ver lindo. es lindísima esas la fotos. tapa, sí. Sí, 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 todo eso es un bordado. Así que, bueno, algo insólito, realmente insólito, muy feliz de que haya salido. Es una editorial pequeña, dirigida por jóvenes latinoamericanos cuyo eje es la migración. El eje temático, el eje problemático sobre el que ellos trabajan como editores es la migración. Además es un gran tema, ¿no?, que nos atraviesa en nuestros días. Sí, sí, Quiero sí. contarle a los oyentes que estamos inaugurando la transmisión en vivo de La Muralla de los Libros, Gracias a Martín. sí, por el canal de YouTube de Radio Nacional. Así que quienes quieran vernos, además de escucharnos, lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Radio Nacional. Le agradecemos a Martín Bibiloni esta Gracias, transmisión. Martín. Y bueno, y a toda la gente de Radio Nacional que Sí. nos cruzamos el jueves en el cierre de fin de año, al director, a Caballero y a todo el equipo. Así que bueno, quería hacer esta aclaración, pues estamos estrenando, María Rosa, la salida por el canal de YouTube, así que Felicitaciones, bueno, es a partir de este buenísimo. momento con vos. Qué bien. Y estamos hablando con María Rosa Lojo y nos estamos dando el gusto de hablar de este árbol de familia. Soy gajo de árbol caído que no sé dónde cayó, dónde estarán mis raíces, de qué árbol soy rama yo. Es una copla popular que es el epígrafe del libro y que de alguna manera va a empezar a reconstruir este árbol genealógico. Soy la bisnieta de la hechizada, soy la nieta de Ramón, soy la nieta de Rosa, que trajo de Buenos Aires 2 baúles. Soy la sobrina de Rafaeliño, el Vígamo. Soy hija remota de aquellos que hace siglo se desgarraron de Corcubión, Corcubión. ahí está, y de la casta del Damonte. Soy la hija inmediata de Antón el Rojo. Pará, porque también María Rosa, vos, también le decían a tu papá el Rojo, tu abuelo. Sí, Algo, como les decían a los republicanos en claro. general. Hay algo también, eso es lo que siempre me gusta, ¿no? Que es reconstruir una época y al mismo tiempo reconstruir esa época, ese árbol genealógico, es ir construyendo otra historia nuestra. Y sí, es que vivimos con la historia puesta, es así. La historia no está afuera, no es simplemente un mapa de anécdotas, Ujú, está encarnada en los seres humanos. ujú. Y yo quiero tomar una de las frases que decís: vengo de esos, como quien viene de tantos lugares que ha perdido la memoria de ellos y solo lleva en el cuerpo la huella oculta de olores, sabores y sonidos y el eco aún ardiente de historias imprecisas, ¿no? En ese reconstruir también de la memoria, hay una memoria que tiene que ver con la oralidad. Recién hablábamos con Quispe
en la sección de poesía de esto, ¿no? De las leyendas que le contaban sus abuelos, y es también reconstruir la memoria, ¿no? Cargada también de historias, de la oralidad, ¿no? De las cosas que se fueron contando de generación en generación, para armar su propia, la propia historia, ¿no? Que decís vos, como si fuera una vestimenta, ¿no? Como un ropaje. Pero también esto, ¿no? De pensar en los olores, en los sabores, en los sonidos que también conforman la historia. Y sí, nosotros somos la historia, porque venimos, o sea, estamos hechos de ella y estamos hechos de relatos, de los relatos que nos contaron. Así construimos nuestra identidad y nuestra propia memoria personal y colectiva. Este libro en particular, Árbol de Familia, su principal combustible o su principal insumo son los relatos orales. Es así como decís vos. Qué lindo. Las cosas que escuché contar, a veces versiones contrapuestas, según quién fuera la persona de la familia que las narraba. También hay imaginación puesta porque es una mezcla de invención y de cosas escuchadas, que también probablemente tenían su buena cuota de invenciones. Claro. En el tejido de lo narrativo, bueno, cada cual ponía su versión, su interpretación de los hechos, y en definitiva eso es la historia colectiva, es una serie de reinterpretaciones. Así que fue muy en particular escribir ese libro, que por momentos sentía como si me lo estuvieran dictando, y recuperé frases, momentos, situaciones de la infancia y de la lengua de mi infancia, porque cuando mis padres llegaron a la Argentina, bueno, yo nací después, durante 6 años fui hija única en una casa donde se hablaba en español peninsular. Así que cuando entré a la escuela, yo misma hablaba en español peninsular. Hablaba de tú, de vosotros y con acento español. Era una extranjera, en buena parte era una extranjera en suelo argentino. Y después me argentinicé. Y había muchas cosas del léxico y por supuesto de la pronunciación que eran propias de mi casa, de puertas adentro, y que no se decían afuera. Incluso frases, expresiones, modalidades que había olvidado y que empezaron a resurgir cuando empecé a escribir este libro. Es María Rosa Lojo, estamos hablando con ella, estamos repasando un poco su obra, es una excusa para charlar con ella, que siempre es lindo. Durante mucho tiempo fui una verdadera desarraigada, decís en una entrevista, una madre de una familia conservadora, tu abuela que siempre consideró a papá el rojo, pero también ese marco da para vos, según dijiste en esta entrevista, y me interesa, porque de alguna manera estamos en esto, es cómo esas diferencias que se vivieron en tu familia te dieron de alguna manera un marco para la polifonía, para la capacidad de escuchar otras voces. Contanos un poco de eso. Sí, yo creo que fue una gran escuela para la escritora, que todavía no era, pero que sería después. Si algo me fascina justamente es la multiperspectiva, y lo trabajo mucho en todos los libros. Me gustan mucho también los cuentos por ese motivo, o las novelas armadas como cuentos, con capítulos diversos o partes diversas donde distintas voces y miradas cuentan su percepción del mundo, ¿no? Claro, claro. Así que creo que eso enriquece mucho la mirada. La mía se enriqueció así, también fue, por supuesto, fue una fuente de conflicto, pero la vida es conflicto. Tal cual. Y la narración es conflicto, si no, no habría interés en seguir un relato si no hubiera conflictos en él, ¿no? Ana, te doy el pase. Sí. Me remitió inmediatamente a lo que hicieron ahí. Exactamente. Vamos a hablar de lo que hicieron ahí, el último libro de María Rosa Lojo, ¿no? Y pienso que es una novela, lo hablábamos en la biblioteca cuando estuvimos conversando para Apalabradas, el ciclo que hacemos con Gastón sobre escritoras argentinas contemporáneas, ¿no? Donde recorremos la obra y hablábamos de lo que hicieron ahí, que es una novela que se va construyendo como una especie de poliedro, ¿no? Como un cuerpo geométrico, que a partir de esos relatos los personajes se van entrecruzando y uno piensa también que la novela toma como esa forma tridimensional, ¿no? Hay una danza donde
están el deseo, el dolor, la violencia también de estos personajes, ¿no? Como señala Elsa Drukarov en la contratapa, y se va conectando con la historia del país, ¿no? Uno piensa en Argentina, en la historia de luchas y tragedias también habitada por indios, por gauchos, en este recorrido por distintas épocas de la Argentina, la dictadura militar, los montoneros, el gobierno de Perón. Y el primer relato que escribiste, ¿no? Que es el primero de la novela. Perfiles. Sí. ¿Cómo fue ese proceso en que los relatos toman la forma de novela? La semilla fue el primer relato. Esas dos personas que se encuentran en una situación que parece convencional y después deja de serlo. Un médico solo en un hotel, médico maduro, ya viudo, que después de una tragedia personal y familiar se ha dedicado, a prácticamente ser un representante de compañías farmacéuticas y viaja para presentar, esos productos de pueblo o de ciudad en ciudad, y una mujer que parece una prostituta, en realidad no lo es, se va a develar, no cuentes, eso, quién es. Sí. No, los spoilers los vamos a dejar. Sí. Pero hay una situación sexual ahí, parece simplemente una cita convenida con una escort, pero termina siendo otra cosa. Y de ahí empecé a pensar en situaciones relacionadas con otros personajes vinculados con estos dos, y a ir hacia atrás, porque el libro, lo que llamamos el relato primero, el relato base, transcurre en un pasado cercano, pongamos en la década del más o menos yo pensé siempre en 2018, ahí sería el presente de la acción. Pero esa acción se va entramando con otras del pasado, empiezan a aparecer vínculos familiares, vínculos laborales, vínculos también geográficos, según el área en la que los personajes se mueven, y se termina hablando de la historia del país, pero insisto, no como algo que transcurrió y que está afuera, sino como lo que construyó las propias vidas de esos personajes y de sus familias hacia atrás, y que permite comprender por qué son lo que son y están donde están en el presente. Es una trama muy compleja de identidades. Hay muchas identidades falsas en esa novela hecha de relatos fragmentarios, que al final, se ve la perspectiva total, se entiende cómo es el todo. Se reúnen los fragmentos del espejo roto, ¿no? Exactamente, a eso iba. Estamos hablando con María Rosa Lojo. Ya se empiezan a sumar, Ana, también te cuento, María Rosa, qué buena noticia de que estén en YouTube, gracias a nuestra querida Biblioteca Nacional, felicitaciones por el vivo, los podemos ver, estamos todos muy contentos. María Rosa Lojo, estamos hablando con ella, la escritora, estamos hablando de lo que hicieron ahí, y hablaste de esa metáfora que es precisamente la metáfora que abre el libro de alguna manera. Sí. El espejo tiene un marco en forma de rayo de sol. La luna está trizada, solo refleja fragmentos de las caras que componen un rompecabezas transitorio. A veces Lía se para frente al espejo, lo hace muecas, le saca la lengua. Lía, que también va a ser un personaje clave para ir recomponiendo este misterio, porque en estos silencios que hay, vos hablaste de ir hacia atrás, en las familias también hay silencios y hay que ir reponiendo esos silencios. Sí, así es. Y Lía es el personaje que en definitiva tiene la llave literal y metafórica. Totalmente. La llave del conocimiento. Exactamente. Me quiero detener en el simbolismo del espejo en los relatos, ¿no? Porque en la literatura aparece muchísimo el tema de los espejos. Incluso pienso también en el poema de Borges, Los espejos, ¿no? Que dice: yo que sentí el horror de los espejos, no solo ante el cristal impenetrable, ¿no? Donde acaba y empieza inhabitable un imposible espacio de reflejos. Pienso en el simbolismo del espejo en los relatos, en lo que hicieron ahí, ¿no? Que ya aparece desde el capítulo 1, cuando están en el cuarto del hotel y dice: quizás era el único escenario adecuado
para alguien que retrocedía también en el tiempo, como si nunca hubiera existido, ¿no? Que estaba a punto de borrarse del espejo y de la realidad. Un espejo en el cuarto de Villegas, de este personaje, como que decía Gastón, que tiene un marco en forma de rayo de sol, la luna que está trizada, dice, solo refleja fragmentos de las caras que componen un rompecabezas transitorios, ¿no? Y de qué forma también este espejo, uno piensa como te decía, en la literatura, y solo tomando una frase de la novela, dice, solo refleja fragmentos de las caras que componen un rompecabezas transitorios sobre la superficie rota, ¿no? Y como decíamos, es Lía, la nieta de Ana, quien se para frente a este espejo fracturado, ¿no? Dice, le hace muecas, le saca la lengua, pero el espejo también le devuelve imágenes desfasadas. Solo un ojo completo por encima de todos podría descubrir, ¿no? Y acá está el secreto también y esta imagen que le devuelve el espejo a Lía, ¿no? También pienso que los espejos aparecen también como atributos de las diosas en los mitos, ¿no? También además de la poesía de Borges, digo. Sí, totalmente. Bueno, el espejo, por supuesto, es uno de los símbolos de la identidad y de la identidad compleja en este caso, porque no es una identidad que se da así nomás, sino que hay que construirla. Y ese ojo total, en definitiva, es el ojo del lector. Sí, que además uno lo piensa también como... que está por encima de todo, ¿no? Exacto, que uno lo relaciona con el orden de lo religioso o lo místico, ¿no? En el relato, pero es eso lo que decís vos, es la mirada del lector que la completa. Sí, también es lo místico y lo religioso. O sea, la novela trabaja siempre al terreno de lo simbólico y todo lo simbólico es polisémico, tiene capas de significados que se suman, no es que se contradigan entre sí, o sea, a veces pueden conflictuarse entre sí, pero todos se suman para una densidad mayor. El libro es denso, en ese sentido hay que ser un lector atento para poder seguirlo, pero también es parte de su atractivo, creo yo, lograr reconstruir esa intriga, cómo sucedieron las cosas, y aparte en ese proceso las cosas van adquiriendo cada vez nuevos significados. Y al final, bueno, tenemos la completud circular, porque el libro termina volviendo a una escena traumática, una escena terrible en el pasado de Villegas. Vamos, así que estamos hablando... que no la sabe nadie, la saben Villegas y Lía, nada más, claro, por supuesto, los lectores. Estamos hablando con María Rosa Lojo. Antes de la pregunta que voy a hacer, Ana, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a la tanda, Dale. a la música, y luego vamos a seguir conversando con María Rosa Lojo de lo que hicieron ahí. A mí estamos me pasó, en YouTube en vivo, si se quieren sumar. Sí, estamos en YouTube en vivo, estamos sorteando La Palabra Indígena, este libro catálogo que editado por la Biblioteca Nacional que trajimos hoy para sortear entre todos los oyentes, y vamos a estar regalando en los últimos minutos del programa. Pero no sé si te pasó, recién hablaba María Rosa de los personajes y de esta mirada del lector, ¿no? Como esa mirada totalitaria de la novela y de las historias, ¿no? Que van como conformando. A mí me pasó de ir anotando en el mismo libro, al margen o arriba o en un costado. Yo me hice todo un árbol. Sí, de los personajes, Porque me perdía, si no. Para ir, porque ahí se van entrelazando y se van entrecruzando estas historias que se presentan apenas uno comienza a leer la novela. María Rosa, quédate en línea, que enseguida seguimos conversando con vos. ¿Cómo no? La muralla y los libros, declarado de interés cultural por el Congreso de la Nación y declarado de interés para la comunicación social y la cultura por la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a ustedes por llamarnos, por compartir sus historias, sus mañanas en los distintos lugares del país, ¿no? Nos escriben desde Salta, Mendoza. Hermoso. Y demás lugares, mira. En YouTube nos ponen buen día, cada domingo disfruto de ustedes. Gracias, Silvia María Ángela Gulsi. Mónica Miglioni dice, María Rosa Lojo, excelente escritora, en un taller que di este año, leímos Secretos de Familia, un libro hermoso. Y en WhatsApp, Mario Salica, Rosario de Santa Fe, bueno, no sé, hay millones de... Noemí de Trelew, Chubut,
Llegan mensajes por todos lados, por todos suerte. lados, sí. Qué lindo estamos saliendo hoy por el canal de YouTube iba a decir de la biblioteca, de Radio Nacional. A partir del próximo domingo hacemos un dúplex ahí. Ojo. Radio Nacional y Biblioteca Nacional por el canal de YouTube. Y está en línea María Rosa Lojo. Estamos hablando de lo que hicieron ahí, Narrativas al Sur del Río Bravo, la colección de Corregidor. Lindísima esta colección. Y estaba pensando, María Rosa, que este vínculo entre árbol de familia y lo que hicieron ahí, que lo que hicieron ahí es esta historia no compleja. Hablábamos de la historia del país, ¿no? Con sus luchas, sus tragedias, que también se puede pensar alrededor de tu propia historia. Me parece que hay un vínculo ahí, ¿no? Entre ambos libros, entre Árbol de Familia y lo que hicieron ahí, porque como contaste, naciste en Buenos Aires, pero también hija de la diáspora de la Guerra Civil Española, ¿no? Esta familia que tiene el mandato de retornar a un país que no es el suyo. Sí, los exiliados hijos, no hijos de exiliados, sino exiliados hijos, porque es algo sustantivo el exilio, que determina o por lo menos condiciona la vida, y nos hace mirarla desde otro lado, que es el haber nacido en un lugar que se siente como extemporáneo, como inadecuado, como desacomodado o desajustado, pero en ese intersticio se desarrolla la vida propia. Se da esa paradoja, ¿no? Sí. Nacimos en un lugar donde no tendríamos que haber nacido, si la historia no hubiera sido lo que fue, pero fue lo que fue. Y tampoco nunca nacimos. Sí, ninguna historia tampoco es completa, ¿no? No. La historia se completa en la sucesión, no la vemos nosotros completarse. Somos un eslabón de la cadena. Y yo me siento así como escritora, me siento, como una parte de ese enorme flujo, ese enorme coro de las voces que forman la historia colectiva, y que desde esa condición de alguna manera de portavoz que tenemos los que escribimos, doy cuenta de las voces que escucho y que confluyen en mí y después serán escuchadas por otros, y así sucesivamente. Y nadie tiene la mirada final. María, la vamos haciendo, claro, en el camino. María Rosa Lojo, escritora, con ella estamos hablando. María, yo te quería preguntar, quería hacer un vínculo en realidad. Escritora, lectora, y nos falta un elemento más, que es viajera, que de alguna manera te define. Ah, sí, esta idea, y esta idea del viaje, yo la quiero unir con un personaje muy particular, muy especial, que vos le has dedicado un viaje, y que es Lucio Mansilla, y que de alguna manera podemos hacer un vínculo con lo que hicieron allí en múltiples aspectos. Pienso, no sé, en Tata Míguez, por ejemplo, ese personaje que es que es indio y que termina acoplándose a la civilización, con muchas comillas estoy poniendo, por supuesto, pero me refiero a esto. Lucio Mansilla fue el que abrió una posibilidad distinta tal vez para el problema del indio. ¿Cómo sería eso? Vos lo conocés muy bien y me gustaría escucharte. Sí. Y bueno, la gran singularidad de Mansilla es que narra de primera mano para sus contemporáneos cómo son los indios vistos desde adentro, desde su propia comunidad. Los narra viéndolos como sujetos de cultura, como sujetos políticos, como una comunidad que tiene una lengua, que tiene una religión, que tiene formas de cortesía, todo lo que hace a una cultura. En un momento en que la sociedad estaba la sociedad criolla estaba en pie de guerra, y tratando de borrar o ir adelantando, porque así lo había determinado una ley, las fronteras que separaban la tierra en posesión de los criollos, que era menos del gran territorio del sur, del centro y sur argentinos, donde había comunidades indígenas. Mansilla lo que ve es la humanidad de estas personas que viven allí. La ve claramente, no los considera inferiores
por su manera de vida, al contrario, ve algunas cosas que los cristianos podrían aprender y considera que en ese momento de su existencia, considera que es posible el diálogo y la integración. O sea, la civilización es superior en algunos sentidos, en el técnico sobre todo, pero en cuanto a la humanidad, no hay una superioridad. Claro. Y esa mirada de Mansilla es de una gran fuerza literaria y también tiene un valor antropológico que no ha menguado con el tiempo. Siempre Mansilla es una fuente importante. Lo que ocurre que, bueno, después de haber ido a los Ranqueles, una aventura que a Mansilla le cuesta un poco cara en varios sentidos, se meten más problemas con el ministro de Guerra y tiene un juicio a raíz de un soldado desertor al que manda a fusilar y bueno, y lo apartan del mando de tropas y su carrera militar, bueno, se deteriora, termina siendo general, pero mucho más tarde que sus contemporáneos. Intenta triunfar en la política, pero nunca llega muy lejos. Y finalmente, ya avanzada la década del 80, siendo él mismo diputado, tiene una postura muy extraña, leída después de haber conocido una excursión de los indios Ranqueles, con respecto a la posibilidad de adaptación de las comunidades indígenas a la sociedad, porque él cree que no es posible. No es posible que se adapten como comunidades. ¿Y por qué lo dice? Es una visión rara para la época, que consideraba que la adaptación cultural era algo como que iba a darse sí o sí. Y Mansilla señala, dice, que estamos muy equivocados si creemos que los indios nos consideran más civilizados. Al contrario, dice, es una sociedad, una civilización, lo llama así, que enjuicia con dureza a la nuestra. Y eso es lo mismo que dice, en definitiva, alguien menos conocido que Mansilla, pero que también en mi faceta de investigadora también me interesó mucho, y hay una edición de sus memorias hecha por una investigadora de mi equipo, María Laura Pérez Gras, una edición muy buena que se publicó, se puede acceder por el portal Cervantes. Bueno, Santiago Avendaño es un poco el Tata Miggins. Mirá. Es un personaje, él no es mestizo como el Tata Miggins, pero sí es un niño que fue cautivo de los Ranqueles durante 7 años, desde los 7 a los 14 años. Y terminó desarrollando una doble identidad, con 2 familias, una, su familia biológica, de la que fue arrancado en una situación de guerra, y su familia de adopción, que también, con la cual también desarrolla vínculos afectivos. Entonces, bueno, Avendaño cuenta, con una gran memoria, lo que escuchó en los discursos de los caciques, la visión que los caciques tienen de cómo viven los cristianos, de sus parámetros morales, y la crítica tremenda que les hacen. O sea, cómo es la realidad vista desde el otro lado. Claro. Así que bueno, en lo que hicieron ahí confluyen las 2 miradas, la de Mansilla y la de Avendaño. Y mi Mansilla, el de la novela La Pasión de los Nómades, se da cuenta que, bueno, ya lo sabe, porque creo que lo supo siempre, claro. Y antes de morir lo sabe. Hay una escena tremenda de su, no narrada por él, sino narrada por Miguel Ángel Cárcano hijo, que lo fue a ver en París cuando Mansilla ya era viejo, que le pide que le cuente algo más sobre su excursión a los Ranqueles, y Mansilla le contesta que él podría decir cosas horribles sobre la ineptitud y la crueldad de los criollos, de los blancos, para tratar a los aborígenes. No dice más Cárcano, no sabemos si Mansilla le contó o no llegó a contarle, claro. Pero le pide que le alcance el poncho que Mariano Rosas le había regalado, que está hecho por la mujer principal del cacique. Y cuando lo manda a abrir, descubre que el paquete, o sea, el paquete que contiene el poncho, bueno, está lleno de polillas, y que el poncho se ha estropeado irremediablemente. Entonces Mansilla se arroja sobre un sillón y empieza a llorar.
Es una escena muy fuerte. Sí, impresionante, impresionante. Por eso Mansilla en mi novela, ya como un fantasma aburrido en un paraíso donde no tiene lugar, porque no tiene lugar ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado, es excelente. Decide volver a su camino de los ranqueles. Es un fantasma en fuga y al final lo logra. También en combinación con otros descolocados, que son del mago Merlín, que vive en Galicia, después de sus aventuras en la tabla redonda, y su sobrina Rosaura. Juntos hacen el camino de los ranqueles y descubren una Argentina, como yo la descubrí en el 1992, cuando hicimos la excursión con mi marido y mis 2 hijos entonces, que lo que hay en Argentina es olvido. O sea, una zona que fue álgida, que fue escenario de conflictos sangrientos, donde tantas personas murieron, nadie parecía recordar nada. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eso fue, bueno, a finales del siglo pasado. Ahora hay una reemergencia de la memoria indígena importante, que justamente en la Biblioteca Nacional, este año, presenté junto a Axel Lázari, el antropólogo, su libro sobre la reemergencia de los ranqueles. Los dos trabajábamos desde diferentes ángulos, yo desde la literatura, él desde la antropología, más o menos por la misma época empezamos a trabajar lo mismo. Esa memoria perdida de los ranqueles, hundida en la Pampa Central, que ahora, décadas después, está siendo más visible a la luz pública. Antes no era así. Así que, bueno, es la satisfacción de sentirse un poco pionero o anunciador de algo que podía suceder pero que no ocurría en ese momento. Y todo el viaje es el encuentro con esa Argentina desmemoriada, que lo va choqueando a Mansilla a cada paso, porque tampoco se acuerdan de él, por supuesto. Él no ha llegado a prócer, así que es sobre todo un narrador. Y bueno, esos relatos se han perdido. Estamos en los últimos minutos de La muralla de los libros. Yo te quería hacer una pregunta relacionada con otro de tus libros, que es Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos, porque ahí también hay un entrecruzamiento en lo que hicieron ahí y los cuerpos resplandecientes, ¿no? Por ejemplo, en el relato El Libertador está la mirada de Delia, ¿no? Que queda atrapada en el antebrazo de Miguel, que es el hijo de Ana. Vamos contando brevemente algunos de los personajes, que lleva tatuado la figura de Gauchito Gil, ¿no? Con su cruz a la espalda que se asoma bajo la manga corta. Y también en la figura del Gauchito Gil, ¿no? Como venerado como un santo, tan presente en todo el litoral y en las rutas argentinas, ¿no? Uno puede ver los santuarios, las cintas rojas. Y también está Gilda, la figura de Gilda, la figura de Maradona, ¿no? El amuleto San la Muerte. Ahí hay, digamos, como te decía, aparecen uno de los santos populares que se vincula con Cuerpos Resplandecientes, con el otro libro, y también un entramado del sincretismo cultural que se va haciendo visible, ¿no? Y que se pone en juego de alguna forma. Sí, el libro también es muy poliédrico, son 11 relatos que recogen figuras de veneración, pero no contadas como biografías, no es esa la idea, sino que son ficciones que siempre buscan una perspectiva diferente, ¿no? Claro. La difunta Correa, bueno, contará desde la perspectiva del hijo perdido. Lo voy a spoilear un poco. Claro, del hijo perdido. ¿Qué pasó con el hijo de la difunta Correa? ¿Y desde dónde está mirado? Una madre rota que es una santita del noroeste argentino, de Jujuy, Almita Sibila, que es revisitada desde la perspectiva de su asesino, aquel que en definitiva ha sido el horrible mediador para que esa mujer, víctima inocente, se transformara en santa. Está el Gauchito Gil, por supuesto, que se enlaza con la historia argentina reciente, es la última vuelta de tuerca del cuento. El Maruchito, que es un niño inmolado por el capataz de la tropa de transportes, donde él trabaja como un ayudante, como un marucho, y que es un niño indígena. La figura de la Telecita, esa medias
a medias histórica y a medias legendarias, sobre todo legendarias ya a esta altura. Ahí me inspiré mucho en los relatos de Ricardo Rojas en El País de la Selva, y hay un personaje investigador que es un poco el alter ego de Rojas. O sea, van sucediéndose personajes de diferentes lugares del país y perspectivas sobre ellos. Sí, el caso de Seferino Namuncurá es un santo canonizado, es de los pocos santos muy populares canonizados, santos, porque todos estos son santos argentinos, claro, o enraizados en la Argentina. Tenés que venir, María Rosa, tenemos que hablar, yo creo que en particular de este libro, ¿no? En otro programa. Sí. Vamos a hablar de todo, sí, dale. Porque se nos, da para mucho. Sí, da para mucho. Gracias por esta comunicación telefónica, María, como siempre. Y por reencontrarnos una vez más a través de tu obra. Gracias, María Rosa. Gracias a ustedes, es una maravilla este programa y la Biblioteca Nacional, son nuestros tesoros, realmente. Un beso muy enorme. Bueno, gracias por todo lo que hacen. Gracias, un beso grande. María Rosa Lojo, hicimos un pequeño repaso, ¿no? No, es que uno se quedaría 3 horas, ¿viste? Porque tiene mucha obra, además, ella. Las 2 horas nos quedan cortas, ya te dije. Y también tiene el libro de María Rosa Lojo, Las Libres del Sur, que es la novela sobre Victoria Ocampo. Bueno, hay muchísimo para hablar. Total. Tenemos que volver a conversar, a invitarla a María Rosa para hablar de su obra. Hoy sorteamos el libro catálogo La Palabra Indígena. Me encanta este libro, es precioso. ¿Y sabés quién lo ganó? ¿Quién lo ganó? El libro catálogo se va para Mendoza, lo ganó Silvina, el DNI terminado en 664, así que se va para allá el libro. Muy bien. Y les quiero contar, todas las actividades de la Biblioteca Nacional están en www.bn.gov.ar. Hay muestras, Fowil, qué linda que es esa muestra, me encantó. Muchacho Punk en el Museo del Libro y de la Lengua, el martes a domingos. ¿Qué más tenemos? A ver. De 14 a 19 horas, Avenida Las Heras, 2555, con entrada libre y gratuita. Estuve en la inauguración de la muestra de Kafka en el museo, así que está en el primer piso. No, en el primer piso no, en la planta baja. Cuando uno ingresa al museo, está la muestra de Fowil, y en el -1 del Museo del Libro de la Lengua está la muestra de Kafka. Y el Milagro de las Tintas también. Tenemos de todo. El Milagro de las Tintas la semana que viene lo abordamos, Ana. Sí, el Milagro de las Tintas, que es la colección de historieta y humográfico de la Biblioteca Nacional, que se puede visitar de martes a domingos hasta el 31 de diciembre en el Centro de Historieta y Humográficos Argentinos de la Biblioteca Nacional, que está frente al bar El Invernadero, en el corazón de la plaza. Y después se toman una copa. Nos vamos, dale. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo, que tengan muy, pero muy buena semana. Gracias por la compañía. Chao. Que tengan buena semana.